compartirla. Y vamos a iniciar formalmente. Muy buenos días, buenas tardes para todos, para todas. Un gusto verlos aquí conectados y pendientes muy puntuales de nuestra conversación de hoy. Un saludo y una bienvenida muy especial para todos los miembros de Red América, nuestras empresas, fundaciones, institutos empresariales, miembros de la red que están aquí interesados de este tema, y también un saludo y una bienvenida a las organizaciones amigas y aliadas de Red América que también se interesaron en este tema y en esta conversación contigo, Jorge, y quisieron acompañarnos y están aquí hoy con nosotros. Y antes de contarles cómo va a ser la dinámica de nuestra sesión y de presentarles a nuestro maravilloso invitado del día de hoy, permítanme unos segundos para compartirles por qué este tema sobre los riesgos políticos, los riesgos para la democracia y la gobernabilidad en América Latina es un asunto relevante en la agenda de la red, y por qué queremos hablar de esto hoy con nuestro experto y con todos ustedes, por supuesto. Como saben, la misión de Red América es la transformación de la inversión y las prácticas sociales de empresas y fundaciones en América Latina para el desarrollo de comunidades sostenibles, que el sector empresarial contribuya a que las comunidades, especialmente aquellas comunidades en situación de vulnerabilidad socioeconómica, tengan las capacidades para decidir y actuar sobre la agenda de desarrollo de sus territorios, para dialogar, para articularse con otros actores, para concertar, para incidir y para construir una visión de largo plazo para el desarrollo de los territorios. Y no puede haber comunidades sostenibles en entornos donde no hay condiciones democráticas sólidas, donde no hay confianza en la institucionalidad pública, donde las instituciones públicas son débiles o donde los valores y las prácticas democráticas están en riesgo. Entonces, necesitamos desde la visión de Red América fortalecer y profundizar las condiciones democráticas de nuestros territorios como un elemento fundamental, como un elemento indispensable para la promoción de comunidades sostenibles. Y quienes nos acompañaron el año pasado en nuestro Foro Internacional de Red América, ese espacio, esa jornada de una semana en octubre, la que estuvimos conversando con más de 600 participantes, con más de 30 expositores de distintos países de América Latina, sobre esas transformaciones que requiere la región para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Saben que a lo largo de esas conversaciones, de esos paneles, de esas sesiones temáticas, salió con mucha fuerza y también con mucha preocupación cómo las condiciones democráticas en muchos países y territorios de la región se están deteriorando, y los desafíos que eso implica tanto para la competitividad de los negocios como para la agenda de desarrollo regional en su conjunto. Así que esa es la razón por la que hoy queremos profundizar en estos desafíos, en esos factores y acontecimientos que vamos a ver con nuestro experto, acontecimientos de distinta índole, factores diversos que están poniendo presión sobre el entorno democrático, sobre el entorno socioeconómico latinoamericano. Entonces, en los próximos minutos vamos a estar conversando sobre esos riesgos y sus implicaciones. Vamos a analizar si el sector empresarial está preparado para actuar en un escenario con las características y la complejidad que nos va a describir y que nos va a ayudar a entender el invitado de lujo que tenemos hoy. Así que permítame contarles cómo va a ser nuestra sesión y presentarles también a nuestro experto. Hoy nos acompaña y tenemos el gusto de contar con Jorge Sad. Jorge, mil gracias por tu disponibilidad. Sabemos que estás con muchos compromisos y que hiciste el tiempo y el espacio para estar en esta sesión con Red América, con nuestros miembros, con nuestros amigos y aliados, así que muy, muy honrados de tenerte. Jorge es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es abogado de esa universidad y tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de Nueva York, es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, fue representante de Chile ante el Foro Económico y de Cooperación Asia-Pacífico, ha sido consultor de distintos organismos internacionales, columnista del diario El Financiero, así que como ven, estamos en muy buenas manos para este tema que vamos a abordar hoy. ¿Cómo va a ser nuestra sesión? Va a tener esta sesión dos bloques.
En una primera parte, Jorge nos va a presentar los hallazgos y conclusiones del Índice de Riesgo Político en América Latina 2022. Esta es la segunda edición que realizan del índice. Jorge es coautor de este estudio, así que nos va a presentar toda la información, los datos y los mensajes principales del índice de riesgo político para América Latina 2022. Y en la segunda parte vamos a estar recibiendo todas sus preguntas y comentarios, así que por favor siéntanse libres durante toda la sesión de enviarnos las inquietudes, las preguntas, los comentarios que tengan sobre los distintos temas que vamos a estar tratando. La sesión va a tener una duración de 1 hora. Por defecto, sus micrófonos y cámaras están silenciados, estamos en modo webinar, pero les insisto y les reitero la invitación que siempre les hago. Queremos que sea una sesión muy participativa, así que durante la presentación de Jorge y después siéntanse libres de, a través del chat o a través del botón de preguntas y respuestas, enviarnos todos los comentarios y las inquietudes que tengan frente a los temas que va a ir poniendo Jorge, que queremos oírlos, queremos saber su opinión y que ustedes participen de esta conversación que vamos a tener hoy. Así que, sin más, te dejo, Jorge, para que inicies tu presentación y nos compartas sobre cómo elaboraron este índice, de dónde salen estos factores y estos riesgos que nos van a compartir y cuáles son esas principales conclusiones del índice de riesgo político, Jorge. Bien, buenas tardes. Primero, Paola, creo que tú has hecho un excelente resumen, explicación de la importancia del riesgo político, el panorama en América Latina. Quiero partir dando las excusas que llegué justo de tiempo. Hemos perdido un poco esta noción, no sé si les pasa a ustedes en otros países de América Latina, de que ya estamos teniendo ciertos niveles de presencialidad. Entonces, el concepto de los traslados, que bien los que viven en Bogotá lo sabrán, muchas veces nos generan un descuadre. Así que eso más unos temitas técnicos, les agradezco esos 3 minutos de espera que tuvieron. Y efectivamente, Paola, junto con agradecer a Red América, que cumple una labor muy importante en conectar al mundo empresarial, de la sociedad civil, con los temas de interés, de políticas públicas, en este caso temas de política pública y política regional, nosotros hace 3 años dijimos: falta un índice que sistematice los riesgos políticos, las tendencias de América Latina, pero elaborado por un centro latinoamericano, porque teníamos algunos insumos del Grupo Eurasia de Estados Unidos, The Economist Intelligence Unit, que eran riesgos globales que tenían una bajada América Latina, pero que se notaba que no era el aterrizaje propio de nuestra región. ¿Qué son los riesgos políticos? Los riesgos políticos son eventos, acontecimientos, eventos y acontecimientos políticos que impactan en la decisión de las empresas o que impactan en las decisiones de gobiernos. Esta es una disciplina que lleva mucho tiempo, es más bien cualitativa. Es una disciplina que el mundo empresarial y el mundo financiero solía minimizar en el pasado, pero que hoy día es cada vez más relevante. Fíjense que estaba leyendo un libro de un americano al respecto, y contaba cómo las empresas hace 20, 30 años tenían una persona, 2 personas que monitoreaban los riesgos políticos. Pero si hoy día vemos la crisis, el conflicto, la guerra que se está dando en Ucrania con Rusia, queda más que claro que los eventos políticos, en este caso un evento geopolítico, que es finalmente un evento político, tiene un impacto sustancial en los mercados financieros, en los precios de las materias primas y, en definitiva, ojo, en las decisiones de los gobiernos a nivel interno, como ya la estamos viviendo en Latinoamérica, con subsidios o con mecanismos para estabilizar precios tan sensibles como el de la energía. Vamos entonces, Paola, a el índice de riesgo político. Tú me dices si es que está bien proyectado ahí. Sí, yo trataré de ser sintético para que tengamos una conversación posteriormente. Este índice, sus resultados 2022, hay que señalar, fueron pre-invasión. Esta fue una medición entre septiembre y diciembre del año pasado a más de 1.200 personas de la región, más un panel de expertos de 140 personas, expresidentes, cancilleres, expertos. Espero, Paola, que te puedas incorporar también o tu red como dentro de ese panel de expertos para el índice 2023, porque fue muy interesante contrastar público en general y panel de expertos, pero la verdad que la varianza fue marginal. Esa es la metodología que siempre es bueno tenerle y que dio estos 10 riesgos. Solo el titular para comparar 2021 con 2022.
Malestar social manifestado de distintas maneras sigue en el top 3. Crisis migratoria subió del 2021 del 6º lugar al 4º lugar. Aparece el 2022 como un nuevo riesgo político el cambio climático y la escasez hídrica. Se incorpora también como un nuevo riesgo político los ciberdelitos para el 2022. Y hay otros que varían en algunos puestos, pero que se mantienen: el tema de corrupción, el tema de inversión extranjera o caída de inversión extranjera, y el fenómeno geopolítico del ascenso de China en América Latina. Yo ya les comentaba, está claro que la crisis de Ucrania es un evento que tiene consecuencias políticas, que tiene consecuencias en las decisiones de los gobiernos, porque vamos a tener una caída en la actividad económica de 2022, vamos a tener presiones adicionales inflacionarias, presiones que ya vienen desde toda la irrupción que generó el COVID, y obviamente la mayor inestabilidad en los mercados financieros, que eso genera variaciones en los precios de los commodities y también disminuye el apetito del riesgo en materia de inversión. Primer riesgo político 2022, la erosión democrática. La calidad de las democracias en América Latina viene bajando. Tenemos 3 regímenes dictatoriales: Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también vemos que, de acuerdo a lo que califica The Economist como democracias plenas, algunas han pasado a un régimen híbrido, es decir, que se detectan algunas bajas. ¿Qué es lo que se observa en América Latina que hay que mirar con atención? Como los niveles de confianza en las instituciones públicas vienen bajando, especialmente las instituciones claves para la democracia, gobiernos, partidos políticos, congreso, poder judicial, tribunales electorales, veamos lo que está ocurriendo en Colombia, la polémica de los últimos días sobre el conteo de las elecciones de cara a fines de mayo. Se pregunta a los latinoamericanos: si el gobierno de turno le resuelve sus problemas, ¿está usted dispuesto a que no sea democrático? Casi el 50% dice que sí, mientras le resuelva sus problemas de educación, salud, seguridad. A renglón seguido tenemos 1/3 de los latinoamericanos que es indiferente respecto al régimen político. ¿Significa esto que queremos volver a las dictaduras de Fuerzas Armadas de los 50, 60, 70? No, sino que sube el apoyo a lo que se llaman los nuevos autoritarismos, que llegan al poder con reglas democráticas, pero que una vez en la democracia concentran el poder, debilitan el Estado de Derecho, la separación de los poderes del Estado. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en El Salvador, un presidente con cerca del 80% de popularidad, pero que obviamente se ve que hay una suerte de deriva autoritaria en su comportamiento. Esto hay que mirarlo con atención. Segundo riesgo político, cambio climático y escasez hídrica. Había conciencia respecto del cambio climático como una amenaza, pero hay que reconocer que se veía como algo más bien lejano en la región. Aun cuando hemos tenido fenómenos de la naturaleza que han producido desplazamientos, el caso de Honduras, por ejemplo. Pero el estrés hídrico que están viviendo importantes zonas del hemisferio, Chile, México, Guatemala y otras zonas, Argentina, Colombia en cierta medida, ha impactado en la actividad agrícola y ha impactado en la seguridad alimentaria y está impactando también en los precios de los alimentos. Entonces, la situación de estrés hídrico ha hecho más tangible el cambio climático como una amenaza y como un evento que va a influir o incidir en las decisiones de gobiernos. Y se ubica este año en segundo lugar, siendo que el año anterior no figuraba. Tercer lugar, esto ocupó el primer lugar en el 2021. Protestas sociales y violencia. Nuevas protestas sociales y focos de violencia por una mayor restricción fiscal. Recuerden el esfuerzo fiscal importante que ha hecho la región en el 2020 y 2021, que ha elevado el nivel de deuda pública, que obliga a un retiro gradual de los estímulos fiscales y monetarios, y la falta más bien estructural del Estado de proveer servicios públicos de calidad. Cuando nos llega de golpe la pandemia del COVID-19, no era un misterio que nuestros servicios de salud eran precarios, no es un misterio que la informalidad laboral ya era alta en la región y que por lo tanto las medidas restrictivas de confinamiento, de cuarentena, eran insostenibles para muchas personas que para vivir, para comer, tenían que salir a la calle. El gráfico muestra cómo se ha ido elevando el nivel de deuda pública en la región, en el amarillo, fines del 2020. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que aunque el discurso de los economistas es que los países tienen que volver hacia una convergencia fiscal, o sea, contener las presiones de mayor gasto público, tenemos aún
presiones ciudadanas frente a los retiros de las ayudas fiscales, y tenemos este nuevo evento geopolítico llamado guerra Rusia-Ucrania, que también puede derivar en una nueva ola intervencionista del Estado. Porque para contener los precios tan sensibles como el del gas, el de la luz, el del petróleo, la benzina o el de los alimentos, va a haber probablemente un mix de políticas públicas donde el Estado va a tener que subsidiar. Ojo con este riesgo político, porque si la guerra sigue generando mayores disrupciones en la economía global, va a transformarse sin lugar a duda en un problema doméstico. Cuarto, crisis migratoria. Bien lo sabe Colombia, ha tenido presiones, sobre todo en las zonas fronterizas con Venezuela. Ustedes ven en el gráfico que Colombia es un receptor muy importante de inmigrantes junto a Chile, junto a Argentina. Hoy hay más de 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela, y si la crisis sigue, pudiera ser aún más alto. No llega todavía a los niveles de Siria, que tiene sobre 10 millones, pero toda la proyección indica que este es un problema cada vez mayor. La migración, además, es un problema transnacional. Para solucionarlo, yo al menos requiero la coordinación con mis países vecinos. Por ejemplo, los pasos terrestres para la migración irregular. Pero hoy la región no pasa por su mejor momento en términos de coordinación intrarregional, y en consecuencia, mientras tengamos este problema de un Estado fallido en Venezuela y la falta de coordinación en la región, este es un tema de prioridad en la agenda política de los gobiernos. Quinto lugar, una de las esquilas de la pandemia, sabemos que la región tiene un problema de corrupción, o al menos de percepción de corrupción, muy alto. En promedio, más allá de las excepciones de Uruguay, Chile y Costa Rica, estamos en la parte mediana baja de la región, de acuerdo al índice de transparencia internacional, pero a eso hay que sumar una mayor fuerza de las economías ilícitas, este concubinato que tiene el narcotráfico con la corrupción, y un aumento de la informalidad laboral, que esto obviamente genera mayor crecimiento de la economía ilícita por el COVID. Perú se acerca hoy día al 40% de su mercado laboral en la informalidad, por citar uno de los casos. El mayor detalle ustedes lo tienen en el reporte que sé que tiene Paola y que está disponible públicamente en la página del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Vámonos con el sexto riesgo: polarización política, mayor exposición a redes sociales. Las redes sociales tienden a polarizar, tiende a ser más impaciente al ciudadano. Hoy tenemos una sociedad más impaciente, con mayores expectativas, especialmente para este 2022, y unas redes sociales que operan con una lógica del siglo XXI, pero un Estado, sea gobiernos de derecha o de izquierda, que siguen operando en su estructura burocrática con una lógica del siglo XX. Eso genera permanentemente una fricción, porque queremos inmediatez en satisfacer nuestras demandas, pero el Estado, más allá de que se ha ido modernizando, sigue operando con una lógica distinta a esta era de las redes sociales. Inversión extranjera en caída, séptimo lugar, baja como riesgo político, estaba más arriba el 2021, por una disminución que pueda producirse en la inversión extranjera por la inestabilidad política, por la inseguridad jurídica y por la creciente oposición de las comunidades. Aquí algunas notas. Primero, en 2020 tuvimos la caída de la inversión extranjera más grande desde una década, fundamentalmente por todo lo que significó las medidas de confinamiento, de cuarentena, de restricción del COVID. Segundo, aún la región no tiene hoy una suficiente claridad en las reglas del juego para los efectos de generar certeza jurídica en la inversión extranjera. Tenemos una creciente oposición de las comunidades. Tenemos casos en Santa Cruz, en Argentina, tenemos casos en Perú, Colombia, Centroamérica. Y quiero agregar uno adicional. La región tiene una oportunidad con la ola verde, con las energías limpias. Tiene ventajas comparativas y tiene algunas, en el sector extractivo, algunas ventajas. Pero para desarrollar esa ola verde yo requiero inversión extranjera. Y uno de los temas que está incorporando la guerra es cómo los planes de transición energética se puedan ver afectados y cómo esta dependencia energética que tiene la Unión Europea hacia Rusia va a obligar a una mayor inversión público-privada en Europa para ir reconvirtiendo su matriz energética.
ese flujo de inversión probablemente en esos países desarrollados postergue algunas inversiones en países en desarrollo, como está ocurriendo hoy día, donde hay importantes capitales españoles, alemanes y europeos en todo lo que es la ola verde. Los últimos tres riesgos: irrelevancia regional, la irrelevancia regional en términos de que como falta una mayor diálogo político, una visión más común en la región frente a los grandes temas globales, eso hace que vamos perdiendo relevancia en las grandes discusiones que se están dando hoy día en el mundo. Sumemos además que más allá de la Alianza del Pacífico, que podríamos dejarla como excepción, que es un mecanismo de integración económico, los otros mecanismos no pasan por un mejor momento porque siguen teniendo un elemento de afinidad política. El PROSUR es la contrapartida al UNASUR, más bien por afinidad de gobiernos de signos de derecha o de centro derecha que hubo en la región. Y respecto de las cadenas globales de valor, yéndonos a la parte económica de la irrelevancia regional, mucho se ha dicho de esta tendencia del reshoring, ¿cierto? Por lo que ocurrió con el COVID-19, donde las cadenas globales de valor están muy concentradas en China, y cómo eso afectó a toda la cadena de suministro mundial, y cómo Estados Unidos poco a poco va trayendo, va acercando las cadenas de producción a una lógica más bien geográfica, más que una lógica on-time, que se aprovechaba obviamente los costos, las ventajas comparativas, competitivas y la eficiencia que había en China. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que uno podría decir, esa oportunidad la tiene que aprovechar América Latina, pero América Latina aún tiene deudas en infraestructura, en capital humano, en coherencia regulatoria, etcétera, que hace que no aproveche todo este potencial que significa la relocalización de las cadenas globales de valor. Hay una tarea pendiente. Últimos dos riesgos: ciberdelitos, la acelerada transformación digital, sin lugar a dudas, dejó en shock a las organizaciones públicas y a las empresas privadas de cómo prepararse frente a las amenazas cibernéticas. El presidente Biden hace unos días anunció que hay que estar preparado para nuevos ataques cibernéticos, muchos desde Rusia, como parte de, obviamente, el conflicto. Y ahí lo que tenemos que ver de manera muy importante es cómo la región Latinoamérica es muy vulnerable y está muy poco preparada para los ciberataques. Y finalmente el auge de China, que tiene una parte que es oportunidad. Es el principal socio comercial hoy del Cono Sur, ha desplazado estos 20 años una parte importante de los países de América Latina y el Caribe, pero también tiene un componente de inversión, cada vez mayor desde el 2018 a la fecha, muy presente en Brasil, muy presente en Argentina con financiamiento, incluso menos en Colombia, pero también entrando en Colombia. Y eso tiene oportunidades, pero también tiene algunos desafíos, sobre todo en un contexto geopolítico de enfrentamiento, de confrontación, de rivalidad estratégica con Estados Unidos. Y si una lección nos está dejando la guerra de Rusia, es que esta postura latinoamericana de no alinearse, de neutralidad, de aprovechar lo mejor de los dos mundos, cada vez se va a ir haciendo más insostenible porque el mundo se va a ir fragmentando, esta hiperglobalización o integración económica va a ir dando lugar a un mayor desacople, no sabemos el tiempo que va a tomar esto, y que en consecuencia lo de China no solamente es oportunidad, sino que también se puede plantear como un riesgo político. Termino con la eterna discusión de si América Latina es de izquierda o derecha, pero la verdad las cosas que América Latina, como muestra este gráfico, un estudio que hicimos rápido en el Centro de Estudios Internacionales, es más bien pendular. Y lo que vemos hoy, sobre todo si es que llegara a ganar Petro en Colombia y gana Lula en octubre en Brasil, que estaríamos teniendo como un revival de la marea rosa que tuvo América Latina en la década del 2000 y que después fue girando hacia la derecha. ¿Qué es lo que vemos hoy por los datos? Que las sociedades más que dan la preferencia derecha o izquierda está teniendo preferencia al voto de castigo. 11 de 12 gobiernos han cambiado de signo político, o sea, se ha castigado al poder, y eso ha derivado que si había una mayoría relativa de fuerzas de derecha, hoy está yendo hacia una mayoría de gobiernos de izquierda. O sea, no hay un cheque en blanco para los gobiernos de turno. Mi resumen, y con esto, Paola, te doy ya para abrir la conversación,
si el 2019 fue el año de las protestas y violencia, el 2020 de la pandemia, el 2021 la recuperación / rebote, el 2022 es un año de alto riesgo político. Tenemos que acostumbrarnos, y eso se lo digo especialmente a la gente que está de Colombia, que ve con sorpresa lo que está ocurriendo en Colombia, un año de elevado nivel de incertidumbre política. Segundo, el regreso a la marea rosa en América Latina responde más bien a un voto de castigo. Y tercero, América Latina puede enfrentar una nueva ola de malestar por condiciones externas cada vez más adversas. Eso diría yo que son el resumen para efectos de riesgo político, y te dejo a ti, ya Paola, aquí con la pantalla compartida. Maravilloso resumen, Jorge. Muchas gracias por traernos estos hallazgos y estas conclusiones de la segunda edición del informe de riesgo político. Y abrimos entonces, como dices, la conversación. Jorge, queremos aprovecharte estos minutos que vas a estar aquí con nosotros, y voy a empezar mientras todos los demás nos siguen enviando preguntas y comentarios que aquí ya he ido recibiendo. Para abrir la conversación, Jorge, quisiera plantearte una pregunta a ti, pero por supuesto a todos los que nos acompañan. Aquí tenemos, Jorge, representantes del sector empresarial de distintos países, así que esta pregunta va para ti y también para todos los que nos acompañan, Jorge. Tú nos acabas de describir un escenario que en el informe denominan, Jorge, de triple crisis. Hay una crisis de gobernabilidad, una crisis de expectativas y una crisis de incertidumbre ante toda esta gama amplia de riesgos que detectaron para la región. Adicionalmente, hay un escenario en 2022 para América Latina donde más del 30% de los ciudadanos de la región están bajo la línea de pobreza. Hay tasas de informalidad que tú destacabas, Jorge, en promedio en América Latina del 60%, pero en algunos países tasas incluso mucho más altas. En Perú lo mencionabas, con tasas mucho más altas al promedio regional. Somos la segunda región más desigual del mundo, nuestros gobiernos están endeudándose, hay una presión inflacionaria sobre las economías que además tiende a subir con todo el contexto internacional, hay reactivación de estas protestas sociales. Y en todo este escenario, Jorge, la pregunta que te quiero plantear a ti, a todos los que nos acompañan con tu visión de la región, ¿sienten que el sector empresarial, Jorge, de la región está preparado para actuar en un escenario de altísima volatilidad y de altísima complejidad política, social y económica? ¿Cómo ven desde el Centro de Estudios Internacionales las capacidades y el rol del sector empresarial para actuar en un escenario con estas características? Invito también a todos los que están aquí acompañándonos que nos vayan poniendo también sus opiniones y comentarios, Jorge. Qué buena pregunta, Paola. Creo que no, creo que está preparándose, no está preparado. ¿Por qué? Porque primero creo que hoy día hay más conciencia. A mí me toca mucho orientar a empresas extranjeras en Chile. Chile también está viviendo sus periodos políticos de alto nivel de incertidumbre, especialmente por la redacción de una propuesta de nueva constitución. Ustedes lo vivieron eso el año 91 en Colombia. Tuvimos, de hecho, invitado a Humberto Lacalle, que era vicepresidente en la época. Lo invitamos cuando recién partió el proceso para que nos contara poco la situación de Colombia, que era un contexto y una época distinta. Creo que se está preparando, creo que hay mayor conciencia, Paola, de que el riesgo político impacta en los negocios. Los mercados financieros, los mercados asiáticos emergentes le han ganado el quien vive hoy día a América Latina, pero América Latina todavía sigue mostrando buenas oportunidades en todo lo que yo te decía de las energías limpias y en capital de riesgo. También hay un tema interesante con las startups que está sucediendo en esta región. Desde el punto de vista de la clasificación de riesgo, siempre los clasificadores dicen mientras el corazón esté funcionando y la columna vertebral esté, los otros son detalles porque se mira a largo plazo. Pero donde veo yo que hay una mayor conciencia es que ese largo plazo es muy incierto, con el elemento hoy día de la guerra. Vemos que el orden mundial, estas capas tectónicas que se están moviendo están comenzando a chocar con más fuerza, porque lo que está ocurriendo hoy día no es un fenómeno nuevo, vimos algunos fenómenos que se aceleraron con la pandemia. Entonces, no está preparado, está comenzando a tomar más conciencia, pero hay que asumir, es una realidad, nos gusta o no, que hay que navegar en aguas mucho más inciertas, inciertas por fenómenos geopolíticos, incierta por fenómenos climáticos, incierta por
factores locales. Nosotros cuando nos comparamos perdón, con otros continentes, claro, nosotros no tenemos grandes conflictos intrarregionales, no tenemos amenaza de guerra con nuestros países vecinos, nuestros problemas son más bien domésticos, ¿cierto? Y en esos problemas domésticos también vemos algunos fenómenos, Paola, y con esto termino. Por ejemplo, la brecha que se está dando entre las generaciones. Hay una distancia generacional que está influyendo también en las prioridades políticas, en las demandas a los gobernantes, etc. Entonces, todo esto entra en una juguera y que las empresas tienen que comenzar a monitorear y asumir que hay que navegar con eso. Gracias, Jorge, por tu respuesta y tu opinión. Justamente aquí nos llega una pregunta, comentario de Raúl Pasco desde Perú. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros. Te felicita primero, Jorge, por la presentación y por el Muchas informe gracias. y a todos los coautores. Y pregunta Raúl, Jorge, si estos ejercicios, en ese prepararse que mencionabas, que las empresas hoy no están preparadas, pero están preparándose y deberían continuar preparándose para navegar en este entorno complejo, volátil e incierto, si los ejercicios que pueden desarrollar las empresas en cuanto a lectura del entorno, gestión del entorno, empezar a monitorear esas variables en el entorno que afectan a las empresas, ayudan en ese camino, empezar a monitorear los cambios y las turbulencias económicas, políticas y sociales como una herramienta de preparación para el sector empresarial ante estos escenarios y este panorama de América Latina cada vez más complejo e incierto, Jorge. Por supuesto, es muy importante. Quiero ser justo aquí también con empresas. A mí me toca asesorar a empresas en riesgo político. En general son empresas multinacionales y que tienen conciencia de esto y lo llevan monitoreando hace muchos años. ¿Por qué? Porque las empresas multinacionales están expuestas a muchos mercados con características muy distintas. En el propio Latinoamérica incluso hay matices bastante marcados, pero piensa en una multinacional que tiene negocios en América Latina, en la zona euroasiática, que hoy día está inestable, que tienen negocio en África, que tienen en Europa, etcétera. Entonces, se hace mucho este análisis que tú dices de entorno, de riesgo político, de comportamiento de actores externos, no del consumidor o del trabajador, sino del entorno, de otros stakeholders. Dicho eso, creo que hoy día hay un fenómeno, Paola, muy interesante. Las empresas efectivamente están teniendo mayores compromisos con ciertas causas, la sostenibilidad, el cambio climático, las ESG a nivel de director. Todavía emergente, pero lo está haciendo. Pero un elemento interesante para otra conversación es que hoy día las empresas, partiendo por las multinacionales, están tomando posición política. Porque frente a la guerra de Rusia-Ucrania, más allá de que califiquemos lo que es política o no políticamente correcto y que claramente aquí estamos como un bloque llamado Occidente, es una posición política. Cuando una empresa decide paralizar sus funciones, retirar a sus trabajadores, bueno, muchos por seguridad, cerrar sus inversiones, detener o paralizar su actividad, está tomando una posición política en un conflicto, en este caso geopolítico. Y no tenemos tantos antecedentes de ese tipo de posiciones porque hay otros conflictos que hoy día se desarrollan en el mundo y con un costo humano terrible, pero que ha tenido menos visibilidad probablemente que este. Entonces la pregunta es, ¿las empresas tienen que prepararse a futuro para tomar posiciones en temas menos, entre comillas, políticamente correctos? Y después viene otra a mediano plazo y van a tomar también posición política respecto de conflictos locales, porque hoy día es un conflicto global, externo, que es el primer desafío que va a partir en la gran empresa. Y el segundo es, y después de eso, ¿también va a tomar posición en temas internos? ¿Qué va a pasar cuando un gobierno tenga comportamientos más autoritarios aún? Por ejemplo. Entonces, ese es un temazo, creo yo, que viene para la empresa en su rol político, entre comillas. Y con ese comentario, Jorge, nos pones en el terreno de ante esta erosión democrática tan acelerada. En el informe hay mucho detalle sobre eso y aprovecho paréntesis para quienes nos han escrito que quieren tener el informe. Junto con la grabación de esta sesión les vamos a circular el informe que, como dijo Jorge, es público y se los vamos a compartir también el informe completo. Jorge, con ese comentario entramos en el terreno de ante esta erosión democrática que se vive en la región. Tú mencionabas, la mitad de los países de América Latina están mostrando señales
de debilitamiento acelerado de las condiciones democráticas. En los últimos años incluso hemos perdido regímenes que eran completamente democráticos, que están ahora en la categoría de regímenes híbridos. Y quiero preguntarte, Jorge, ¿cuál puede ser el rol del sector empresarial frente a estos riesgos de erosión democrática? ¿Puede el sector empresarial alentar a que tengamos ciudadanías cada vez más activas, participativas, informadas, empoderadas? ¿Puede el sector empresarial contribuir a estimular esas reformas institucionales que quizás se necesiten para dotar de mayor efectividad a las instituciones públicas y hacerlas más confiables, más abiertas, más transparentes? ¿Puede el sector empresarial hacer incidencia para que logremos esas reformas, fomentar liderazgos? ¿Cuál crees tú que puede ser el rol del sector empresarial en un sentido más amplio, Jorge, de cara a prevenir o contribuir a ese deterioro, a frenar ese deterioro que estamos viendo tan acelerado en las condiciones democráticas de la región, Jorge? A ver, es que son varias preguntas, Paola, a la vez. Creo que primero las empresas, y cuando hablamos de empresa hablamos de sus trabajadores, de sus directivos, de su gobierno corporativo, tienen que conocer más cómo funciona la política. Había un dicho en el pasado que decía, nosotros somos hombres de negocios, no somos políticos, por lo tanto yo me dedico al negocio. Pero hoy día sabemos que el negocio, la política, tiene un impacto muy relevante. Entonces, lo primero, que es lo que yo observo con algunas empresas en mi práctica profesional, no en la parte académica, es este cierto desconocimiento, este cierto prejuicio, e incluso, bueno, esto se está grabando, pero incluso, entre comillas, un cierto ninguneo a la actividad política. No sé si se entiende, un menosprecio. Pero arregló seguido, en el sector público, en el cual también me tocó trabajar en el pasado, también hay un desconocimiento de la actividad privada, hay un prejuicio de la actividad privada y una desconfianza. Entonces, el primer elemento, Paola, es tratar de derribar esas desconfianzas. Algunas son justificadas, pero otras no. Porque si no entendemos ese otro mundo, podemos elaborar el mejor plan, la mejor estrategia, el mejor discurso corporativo, pero seguimos desconociendo al mundo con el cual nos tenemos que relacionar. Eso para mí es un tema, es tan obvio, pero por lo evidente que muchas veces se olvida. El segundo es el rol en las políticas públicas de las empresas. Porque las empresas, cuando yo digo, ojo, tomar posición política, no me estoy refiriendo a que diga yo voto por el candidato A o el candidato B. Ahora, la cultura americana es más liberal en eso y tiene estos PAC o Political Committee que efectivamente las empresas toman partido y financian. En América Latina hay toda una discusión si las empresas tienen que no financiar la política. Yo soy más liberal en eso y creo que una persona jurídica también podría financiar la política mientras haya transparencia, mientras haya límite al aporte, etc. Pero eso es también para otro tema. Pero a lo que yo me refiero con tomar posición política es también tomar un rol más activo en las políticas públicas. Y un rol más proactivo, no solamente reactivo, no solamente cuando hay una regulación, una política pública que afecta a mi negocio, que afecta a mi interés, que también es muy legítimo plantearlo, pero un rol más activo. Y lo tercero es promover más. O sea, tenemos primero conocer el mundo al cual yo me relaciono. Segundo, este rol más activo en las políticas públicas. Y tercero, en aquellas empresas que tienen mayor capacidad, apoyar más, formar más, iniciar más organizaciones, como es el caso de Red América, centros de estudio, que promuevan ciertas ideas que esas empresas creen que son beneficiosas para la sociedad. Porque la empresa ya no puede quedar atrincherada. Ni siquiera lo puede hacer porque está impactando su negocio. Y creo que esas tres condiciones, que no significa ponerse a favor de un partido político en particular, es mucho más parte de esta nueva era. Creo que me aparece conexión internet inestable, no sé si me congelé, pero me avisan si es Te que no se escuchamos escucha. bien, Jorge. Hubo un Ya. segundito que tuviste el internet estable, pero te escuchamos perfectamente. Y clarísima tu respuesta, Jorge, y muy en línea
con la visión que promueve Red América, la necesidad de fortalecer la confianza entre los distintos actores de la sociedad si queremos realmente lograr el propósito que tenemos todos de contribuir al desarrollo de las comunidades y los territorios. Necesitamos confianza y necesitamos alianzas estratégicas, Jorge, entre el sector público, el sector empresarial y los demás sectores de la sociedad. Mencionabas en segundo lugar, Jorge, ese rol que puede jugar el sector empresarial, las empresas, las fundaciones, los institutos, incidiendo en políticas públicas que favorezcan el bienestar de la sociedad y la promoción de instituciones, de redes orientadas al bien común. Gracias por tu respuesta, Jorge. Y nos llega aquí una pregunta que te quieren hacer, Jorge, relacionada con la comparación entre las dos ediciones que han hecho del informe. Te preguntan, Jorge, si a partir de los hallazgos y conclusiones tanto de la primera edición del informe como la segunda, si ustedes están viendo avances, si los hay, o si es que por el contrario, con esta segunda edición, Jorge, lo que están notando es que los riesgos políticos en América Latina están tendiendo a profundizarse. Muy buena pregunta. Recuerden que como este es un índice de riesgos, me tocó en una conferencia en Centroamérica que decían, bueno, y las oportunidades. Por supuesto que hay oportunidad en todo esto que estamos hablando, pero este es un índice de riesgos, no es el índice de oportunidades en América Latina. Hay que entender que tiene ese sesgo, ¿cierto?, de alerta, de identificar contingencias. Creo que el COVID dejó un triste legado. Somos el 8% de la población del mundo y concentramos un tercio de las muertes por el COVID. Aumentó la informalidad laboral, aumentó la inseguridad alimentaria, más de 30 millones de nuevos pobres, se estresaron los servicios públicos que ya sabían que no funcionaban muy bien. Pero también hay cosas en las que hemos tenido avances. Creo que hoy tener un mejor sistema de salud pública, más allá de cuándo lo logremos, es un consenso, hay unanimidad respecto de la prioridad que hay que darle, por ejemplo, a la salud pública. Y América Latina, aunque partió lento, hay que reconocer que ha tenido una muy buena labor en la provisión de vacunas. El continente con mejor cobertura, la región con mejor cobertura en cuanto a vacunación. Ahí hay un aprendizaje y creo que va mejorando. Lo segundo es que hay mayor conciencia del cambio climático, pero ya real. Y creo que eso va a venir acompañado de una serie de medidas, algunas que a los ciudadanos nos van a costar mucho, sobre todo en temas de escasez hídrica, pero que van a ser para mejor, esperamos, para las futuras generaciones. Y lo tercero, que creo que hay mayor conciencia de los gobernantes de que, estoy hablando en términos generales, de que tiene que haber más diálogo latinoamericano. No significa que tengan una visión única en todos los temas, menos los temas de política interna, pero sí para abordar ciertos desafíos interregionales. Pero más allá de eso, Paola, sin lugar a dudas, el tema de incertidumbre política se eleva en la región y además comienza ahora un nuevo superciclo de elecciones de aquí a 3 años, donde probablemente van a cambiar gran parte de los gobiernos. Perfecto, gracias por tu respuesta a esa pregunta que nos planteaban entonces de efectivamente hay una complejización de los desafíos a pesar de algunos avances que identificaron ustedes, Jorge, específicamente en relación con la atención a la pandemia desde los sistemas públicos. Sí estamos viendo un escenario, y el informe lo ratifica, de complejización de los desafíos. Jorge, tocaste un tema en tu respuesta que tiene que ver con la aparición en esta segunda edición de la crisis climática como el segundo factor que más está presionando el riesgo político en la región. ¿Cómo leen ustedes la aparición en segundo lugar? No estuvo en el primer índice, nos lo decías, aparece en esta segunda versión del índice, y si sienten que está relacionado con la inacción de los gobiernos frente a la gravedad de la crisis climática que estamos enfrentando, o es una cuestión más de cercanía frente a las consecuencias de esta crisis y de estos desastres climáticos que estamos viendo con más frecuencia. Yo diría, Paola, que primero un tema de tanto repetirse, ya hay mayor conciencia, sobre todo las generaciones jóvenes. Pero para que haya ocupado el lugar que ocupó este año, yo diría que la palabra es agua. La escasez hídrica en muchas zonas en América Latina hizo patente este concepto del cambio climático, y eso ya se está viviendo de manera real, concreta, día a día, y creo que eso hizo que no solamente que figurara en el índice,
sino Paola que haya ocupado el segundo lugar. Perfecto. Gracias, Jorge. Aquí nos llega una pregunta y un comentario desde Perú. Aquí nos dice Raúl que efectivamente en relación con tu comentario, Jorge, frente a la necesidad de cerrar esas brechas de desconfianza que hay entre el sector público y el sector privado, nos ratifica aquí Raúl, y ellos lo viven de esa manera, que esas brechas de desconfianza entre los distintos actores públicos, empresariales, sociales, es muchas veces causa de conflictividad social en los territorios. Desde tu experiencia, pregunta Raúl Jorge, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de mecanismos o estrategias implementar desde el sector empresarial, las empresas, las fundaciones o los institutos para contribuir a reducir esas brechas de desconfianza, no solo entre empresa y sector público, sino también con otros actores sociales presentes en los territorios, Jorge? El diálogo, quizá en experiencia de ustedes. Por supuesto, y de hecho nosotros acá lo redujimos a partir de esa muy buena pregunta a la relación, podríamos decir, gobierno-empresa, empresa-gobierno. Además yo enseño eso, entonces uno está muy orientado a eso, pero sin lugar a dudas esa relación gobierno-empresa incluye una multiplicidad de otros actores, como bien dice nuestro compañero de Perú, en términos de las comunidades, la sociedad civil que está cada vez más organizada, las redes sociales como un mecanismo de presión que obviamente introducen nuevos elementos a la toma de decisión y a las políticas públicas. Este nuevo populismo que vemos mucho está muy asociado también a un manejo, a una sensibilidad de las redes sociales. El populismo quizá antiguo no existía el elemento de las redes sociales y efectivamente hay todo un camino por recorrer. Muchas comunidades también tienen sus propias agendas, también hay grupos de interés asociados a otros actores para que aquí no demonicemos una parte y santifiquemos a la otra, otro gran error cuando se suele abordar un problema público de política pública. Y es un trabajo en constante desarrollo, pero hoy día para la inversión extranjera, inversión local, si no hay un buen análisis del impacto medioambiental, del impacto en las comunidades, de la sostenibilidad, claramente va a ser muy difícil llevar adelante ese proyecto. Por supuesto. Gracias, Jorge. Aquí nos llega otra pregunta sobre un punto que tú tocaste en tu presentación, Jorge, relacionado con esa mayor fuerza de las protestas sociales, este hecho que destacan también en el informe, que tenemos ciudadanías cada vez más frustradas y más insatisfechas con el sistema, pero también más informadas y más conscientes de sus derechos, Jorge. Nos preguntan si por los datos y la información que han recopilado, la tendencia que ustedes están viendo es a que van a continuar estas protestas y esta ola de insatisfacción y de efervescencia social en las calles en América Latina, si eso va a tender a profundizarse, Jorge. ¿Las tensiones sociales? Sí, las protestas en la calle. Mira, pre-invasión, es bueno decirlo, aunque se vea un evento lejano, les quiero dar un ejemplo. Esta semana en Chile se discutió un proyecto de ley para duplicar el mecanismo de estabilización del precio del petróleo, de las bencinas. Duplicar. Eso es un subsidio del Estado, es meter la mano al bolsillo del Estado a través de lo que pagan los contribuyentes para poder tratar de reducir la volatilidad en el precio. En nuestro índice, el riesgo que nosotros veíamos y que se ubica en tercer lugar es que el retiro de los beneficios, el retiro de las ayudas sociales que generó, hay que decirlo también, sobre todo en la etapa ya final, generó una suerte de clientelismo, desincentivó la búsqueda de trabajo en muchos mercados laborales, puede ser una fuente de tensión social su retiro gradual. Y que esas protestas, como lo vimos en el 2019, lamentablemente vengan acompañadas de violencia. No obstante, la guerra introdujo un elemento mayor y por eso yo digo que ese riesgo que está hoy día ubicado en tercer lugar pudiera subir más, porque este ya no es un asunto, y esto también para países que están partiendo su gobierno, no es tanto un asunto de derechas e izquierdas, es de una sociedad, una ciudadanía más impaciente, con expectativas más elevadas, lo que tú mencionas de esta triple crisis, y con una gobernabilidad cada vez más compleja. Entonces, basta que los gatillantes que los hechos gatillen para que sea mucho más fácil que se transformen en protestas y muchas de esas protestas con violencia. Entonces yo diría que el factor que ya viene de arrastre, retiro de ayuda,
más el factor de disrupción de la economía global por la guerra, pudiera obviamente gatillar nuevas olas de protesta si es que esto sigue afectando a precios de materias primas tan sensibles para la ciudadanía. Claro, en la medida que afecte la economía y los gobiernos tengan que tomar decisiones, vamos a notar los efectos de eso en los niveles de conflictividad social. Y como señalabas, Jorge, ahí queda resuelta tu pregunta. Gracias, Oscar, por enviarnos esa pregunta. Este índice lo construyeron antes de la coyuntura de crisis mundial y de guerra Rusia-Ucrania, así que es de prever, y ustedes lo han dicho, Jorge, es de prever con todas las consecuencias que van a llegar para América Latina esta coyuntura mundial, la presión económica y en esa medida, como consecuencia de decisiones que tengan que tomar los gobiernos, la conflictividad social puede tender a aumentar y tenemos que estar preparados para esa coyuntura de mayores tensiones y mayor conflictividad social. Paola, quiero agregar algo, Paola, que se me había quedado en el tintero. Claro, cuando toca el bolsillo, como tú dices. Fíjate que en la década del 2000, cuando fue el superciclo o el boom de los commodities, cientos de millones de personas en América Latina salieron de la pobreza a una clase media frágil, es verdad, cualquier evento le significaba volver a su estado anterior. Pero si tú tomas desde el 2014 al 2019, que fue el quinquenio que América Latina creció menos del 1%, y el 2019 fue el continente que menos creció en el mundo, si tú tomas del 2014 hasta las proyecciones pre-invasión de 2023, como decía el profesor Ocampo, exministro en Colombia, América Latina puede encaminarse a una nueva década perdida, como fue en los 80s, donde crezcamos a menos del 1% promedio. Eso, sin lugar a dudas, es una fuente de malestar en una sociedad cuyas expectativas crecen, pero una economía que no puede satisfacer esas expectativas. Gracias, Jorge, por ese comentario adicional. Aquí estamos entrando en los minutos finales de nuestra sesión. Gracias por todas las preguntas y comentarios que nos han enviado. Aquí veo dos en el chat que quisiera plantearte, Jorge, antes de cerrar. Una pregunta nos la envía Carlos Torres desde México. Te pregunta, Jorge, que el Foro Económico Mundial menciona en sus estudios la crisis de medios de subsistencia como uno de esos primeros también factores de riesgo. ¿Qué piensas de ese informe del Foro Económico Mundial en cuanto a la crisis de los medios de subsistencia, Jorge? Totalmente. El Foro Económico tiene este índice de riesgo global y tiene una metodología distinta, tiene una lógica más global que regional, pero está el tema de la, se lo respondo en una palabra, la inseguridad alimentaria. Ya veníamos con un problema de seguridad alimentaria desde el COVID por la disrupción del comercio internacional. Recuerden que muchas de las materias primas el trigo, por ejemplo, los alimentos se comercia por el cambio climático, comercio, cambio climático, alza de precios y hoy día por la guerra. Lo que dice nuestro compañero lo están viviendo hoy día los países de Medio Oriente y del norte de África. Egipto, que importa el 85% del trigo de Ucrania, y Rusia, imagínense el problema en el que está. Entonces, eventos geopolíticos, en este caso guerra, disrupción del comercio internacional, cambio climático, alza de precios por el shock de la oferta, obviamente, genera esta crisis que el Foro Económico Mundial le dice de suministro, de subsistencia, que también incluye otras materias primas como el tema de la energía y en nuestro caso el tema de la inseguridad alimentaria, que afecta finalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Totalmente, y un riesgo altísimo que ya hemos conversado en eso en Red América, Jorge, fue un tema de nuestro foro del año anterior y esa preocupación latente que hay en distintos países sobre el incremento acelerado de la inseguridad alimentaria que afecta, como dices, a esas comunidades en vulnerabilidad. Y una pregunta final, Jorge, que sé que tienes otro compromiso y que tenemos que cerrar. Tengo más, no, Paola, tengo más minutos y además fantástico. Partimos, así que yo encantado. Imagínate una charla que... Maravilloso, gracias por tu generosidad, Jorge. Aquí recibimos entonces un par de preguntas más que nos vienen llegando. Nos pregunta Ricardo Martínez desde México. Hola, Ricardo. Mostrabas esa gráfica con cómo América Latina ha venido fluctuando, Jorge, tipo péndulo entre derecha e izquierda y cómo hemos tenido periodos
de mayor duración de gobiernos de izquierda, luego retornamos a gobiernos de derecha. Pregunta Ricardo, Jorge, si no vislumbran en los estudios, en los datos y a partir de los análisis que han hecho, que haya una tercera opción política viable para América Latina y que no siga el continente moviéndose necesariamente entre derechas e izquierdas y que haya una tercera opción, nos menciona Ricardo, como puede ser el caso de Europa, donde los movimientos independientes han tomado fuerza. ¿Se vislumbra una tercera opción viable que no sea derecha e izquierda en América Latina, Jorge? Muy buena pregunta. Lo que pasa es lo siguiente, que este gráfico, yo por eso dije fuerzas de derecha e izquierda, porque está planteado en términos binarios, pero hay una multiplicidad de distintas coaliciones, grupos en esas derechas e izquierdas. Por ejemplo, el nuevo presidente en Chile, para efectos del gráfico, es de izquierda, no queda ninguna duda. Pero en Chile, la coalición que lo llevó al poder es una coalición de nuevos partidos de izquierda, a mi juicio más radicales, y no las fuerzas de izquierda tradicionales que estuvieron en Chile por 25, 26 años cuando les tocó ser gobierno. Entonces es una suerte de renovación, es una suerte de nuevo movimiento, pero en el categoría fuerzas de izquierda o derecha. Por lo tanto, creo que sí, que siempre hay espacio para nuevos movimientos, hay que tener cuidado con esto, los movimientos independientes que atacan a los partidos, que atacan a la política, porque eso también puede ser un terreno fértil para populismos, para liderazgos más autoritarios. Fue el discurso que se instaló en la Convención Constitucional chilena del ataque a la clase política, los mismos de siempre, pero la verdad las cosas, opinión personal, pero a mí también aquí me invitan para dar opiniones, muchos de esos convencionales han resultado ser mucho más radicales, mucho más refundacionales, y este concepto que lo explota mucho el populismo cuando pone al pueblo contra la élite, de que van a llegar casi una corte celestial a gobernar a los países, ese discurso es muy peligroso y lo ha vivido Latinoamérica en los 50, en los 60, entonces pueden haber nuevos movimientos, pero yo prefiero que sean movimientos constituidos, bajo el alero de sistemas políticos con partidos fuertes y no estas aventuras personales que muchas veces terminan muy mal. Perfecto, gracias por tu opinión y tu respuesta, Jorge. Gracias, Ricardo, por enviarnos esa pregunta. Aquí nos saludan también desde República Dominicana. Gracias, Daniel, por tus saludos. Te felicitan, Jorge, por el informe que ya varios ahí han estado consultando y hojeando los datos y la información que tiene de interés para todo el sector empresarial. Aquí nos llega otra pregunta, Jorge, que tiene que ver con qué pasos puede dar el sector empresarial, empresas, fundaciones empresariales, institutos, qué pasos pueden dar para fortalecer y constituir alianzas estratégicas con el sector público que sean eficientes, que logren resultados. ¿Qué puede hacer el sector empresarial? Mencionabas un factor antes, que es el tema primero de la confianza, que creo que tiene que estar ahí presente. Y concretamente en estas alianzas público-privadas, Jorge, preguntan cuál es tu visión y cuáles serían componentes indispensables para que esas alianzas público-privadas, alianzas estratégicas entre gobierno y sector empresarial logren resultados que permitan elevar la calidad de vida de las comunidades, que permitan atender alguna problemática social. ¿Cuál puede ser aquí el rol del sector empresarial y su participación logrando que estas alianzas sean efectivas, Jorge? Yo iría primero proceso, antes del resultado el proceso. Y el proceso es generación de confianza, relacionamiento, entrar en el mindset del tomador de decisión, ¿cierto? Que lo hacen, ojo, esto no estamos diciendo que no exista, lo hacen las asociaciones gremiales, lo hacen las organizaciones, muchas organizaciones empresariales, que forman parte de los actores en el diálogo con el proceso público. Entonces, primero proceso, pero ese proceso toma tiempo, hay que generar confianza, hay que tener una cultura organizacional donde el relacionamiento con el tomador de decisión de la política pública esté en el centro de mi misión. No puede ser algo satelital, anexo. Y segundo, para generar los resultados tiene que estar muy bien afinado ese proceso y tener este rol que yo les mencionaba más activo en la política pública, en la propuesta. No significa que la organización empresarial tenga que de la noche a la mañana contratar un batallón de personas que le diseñen políticas públicas. También lo puede hacer apoyándose con otros mundos, con el mundo académico, con el mundo de los think tanks, con expertos en la materia. Y obviamente habrá algunos que efectivamente tengan su propio departamento de políticas públicas, como ya lo tienen sus
muchas asociaciones gremiales. Pero lo que hace Red América, por ejemplo, es un buen caso de estudio de este diálogo público-privado. Pero como dice la palabra, para que haya alianza, tengo que tener dos partes, y para un baile, para bailar, como dice el dicho, se necesitan dos. Claro, y ahí complemento tu respuesta, Jorge, con un elemento que es muy importante, a quien nos planteó esta pregunta, un elemento que es muy importante en la visión de Red América, y es que el sector empresarial también puede contribuir a fortalecer las capacidades de la institucionalidad pública local en los territorios donde esas instituciones tienen debilidades. Y dentro de la red hay muchas experiencias y experiencias exitosas en este sentido de cómo el sector empresarial puede hacer una contribución importante al desarrollo de los territorios a través del fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad pública, que en últimas es el responsable principal de la satisfacción y garantía de los derechos de los ciudadanos. Entonces, si tienes interés en este tema, ahí tenemos en la red, en nuestra página, experiencias en ese sentido, incluso algunas que han sido ganadoras de nuestro premio Transformadores. Y ya para ir cerrando, Jorge, una pregunta. Aquí nos piden, ante este escenario que hemos visto, que hemos analizado de tu mano y que nos has ayudado a comprender, Jorge, a partir de los hallazgos del índice de riesgo político 2022, queda claro para la audiencia, y así nos lo dejan saber, que este es un año complejo, de mucha ambigüedad y de mucha incertidumbre, en el que el sector empresarial va a tener que actuar con mucha cautela y con mucha responsabilidad, leyendo muy bien el entorno para poder operar en este entorno complejo, volátil e incierto. Y nos piden, para cerrar con un tono de mayor positivismo y optimismo, Jorge, ¿cuáles son las principales oportunidades? Mencionabas, y aquí nos lo recuerdan, que mencionabas que en toda crisis hay oportunidades. ¿Qué oportunidades se abren a partir de esta crisis para América Latina y en particular para el sector empresarial, Jorge? ¿Qué oportunidades habría frente a esta coyuntura? Paola, primero, cuando dices crisis, ¿te refieres a la guerra o crisis por el escenario de riesgo político? El escenario de riesgos políticos, Jorge. A ver, yo diría primero que hay dos áreas de inmensa oportunidad en América Latina. El boom de las energías verdes, muy demandante en commodity, en cobre, pensemos en los países de cobre, el tema del litio, y las condiciones para desarrollar proyectos de energías limpias. Esa ola verde creo que es una tremenda oportunidad para la región. Segundo, todo el tema de telecomunicaciones, 5G, vamos a tener ahí una oportunidad de inversión importante en América Latina. Estoy nombrando algunos sectores. Y capital de riesgo en los mercados financieros, como mencioné. Hay tres oportunidades concretas. Lo segundo es que quizás esta crisis y lo que estamos viendo en la guerra pudiera, yo todavía soy escéptico, porque puede ser transitoriamente, pero pudiera generar una mayor valoración por la democracia, por las libertades, que muchas veces, como lo damos como una situación hecha, dada, no lo valoramos. Y creo que eso, a partir de lo que está ocurriendo en la guerra, del sufrimiento humano, del crecimiento de la autocracia, hoy día el 30% del PIB mundial aproximadamente está bajo autocracia, muy marcado por China, obviamente, pero es un hecho de la causa. Pudiera haber una revitalización de la valoración de la democracia, de la dignidad y de las libertades, que es súper importante ese tema en América Latina, porque también hemos sufrido de falta de libertades, de democracia, etc. Y lo tercero, desde el punto de vista empresarial, es tomar más conciencia de este compromiso que hay que tener con los destinos de los países. No basta con tener un buen desempeño en los negocios, que obviamente es la tarea primaria. Si no tengo un buen desempeño en los negocios, la empresa desaparece. Entonces, si una empresa no existe, ¿cómo va a influir como empresa? Pero también tener este rol de mayor compromiso, de mayor involucramiento con la comunidad, con la política pública, más proactiva. Entonces yo diría que ahí es donde yo vislumbro esta oportunidad, en un contexto obviamente más incierto, pero también la incertidumbre saca lo mejor de la empresa, hace ser más innovador, hace ver oportunidades que quizás en zonas de confort no vemos, y que como cualquier persona humana, esa persona jurídica, esa empresa, también va a poder sacarla adelante.
Maravillosa tu respuesta justo para cerrar con esas oportunidades que destacas, Jorge, tanto en el escenario de riesgo político que presenta el informe, oportunidades en 3 sectores concretos que nos mencionabas, oportunidad también frente a la crisis mundial, que gracias por incluirlo en tu respuesta, Jorge, frente a esta crisis mundial que estamos experimentando en la guerra Rusia-Ucrania, que sea una oportunidad para valorar las democracias, que veíamos en el informe con mucha preocupación ese dato que trae el informe sobre la indiferencia frente al tipo de régimen en muchos ciudadanos y que es un factor importante de riesgo, y también la oportunidad, estas crisis de diversa índole, con estos riesgos también de diversa índole, la oportunidad para aumentar el compromiso del sector empresarial con el desarrollo de las comunidades y los territorios. Así que de esa manera cerramos, Jorge, agradeciéndote tu tiempo, tu disponibilidad por estar aquí con nosotros, por querer conversar con las empresas, las fundaciones y los institutos miembros de Red América, y también organizaciones amigas y aliadas de la red que quisieron unirse a esta conversación maravillosa que hemos tenido hoy contigo, Jorge, y seguiremos muy atentos a toda la información que produzca el Centro de Estudios Internacionales para seguir monitoreando, y como lo hemos conversado aquí, estar muy atentos a esa lectura del entorno para América Latina, Jorge. Muchas gracias, Paola, por la invitación, por tu excelente moderación, por las preguntas del el público que nos acompañó por mucho tiempo. Siempre un agrado cuando surgen preguntas, significa que hay interés en lo que estamos conversando. Y yo desde ya quedo a su disposición, tienen mi contacto, lo tiene Paola, tienen el índice, y espero, Paola, que la próxima vez nos podamos ver junto a toda tu gente presencialmente, Ay, ya que sea en así Chile o en seas, Colombia. que así sea, Jorge, y muchas gracias a todos los que se conectaron, que como decía Jorge, estuvieron aquí muy atentos y muy participativos. Gracias por su interés, por sus reflexiones, que nos permiten seguir nutriendo tanto lo que nos presentaba Jorge como todos los temas y los comentarios que salieron por parte de quienes nos acompañaron, seguir nutriendo la agenda de la red. Gracias a todos por conectarse, por estar aquí con nosotros, y estén atentos a próximas conversaciones sobre todos estos temas de interés de la red de promoción de comunidades sostenibles. Gracias, Jorge, un abrazo, Gracias. y que nos veamos pronto contigo y con todos Eso. los que nos acompañan presencialmente. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.